Montano, dale caña. Vamos a darle caña. Bueno, como hemos dicho antes, hoy hablaremos de un libro emblemático, de un libro que es una rara avis dentro de la literatura rusa del siglo XX, y me ha fascinado por eso, porque no se parece en nada a los clásicos rusos que yo había leído, ¿no? Que tanto tortura al lector. Este no tortura nada, este es divertidísimo, ¿no? Y como hemos dicho antes, es una respuesta a una petición que hizo un oyente hace unos meses, que me preguntó por el libro y tal, y me comprometí a hablar de él un día. Pues hoy le ha tocado, ¿no? El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, ¿no? Es un libro total, está ligeramente inspirado, digamos, en el Fausto de Goethe, y era, como te he dicho antes, el libro preferido de Mick Jagger, que le dedicó una canción mítica, ¿no? Sympathy for the Devil. Una de mis favoritas de los Rolling. Pues esa está inspirada en este libro, después de haberlo leído Mick Jagger, que era un simpatizante del demonio. El demonio es el protagonista fundamental de esta novela. Bulgakov nació en Kiev, en realidad era ucraniano, no ruso, nació en Kiev en 1891 y murió en Moscú en 1940, muy joven, con 49 años. Heredó una insuficiencia renal propia de los hombres de su familia y murió con 49 años, ¿no? Era hijo de un teólogo, predicador, profesor ortodoxo y de una profesora también cultísima. Por tanto, en casa se crió en un ambiente cultural intenso, ¿no? Era un gran aficionado desde muy pequeño al teatro y a la ópera, escribió teatro desde muy pequeñito, lo representaban sus hermanos en casa, y es el primogénito de 7 hijos. Bien. Estudió medicina. Parece mentira, todo apuntaba a que iba a estudiar literatura, pero estudió medicina, se convirtió en médico y empezó a trabajar en un hospital de Kiev. Llegó la Primera Guerra Mundial, se enroló como voluntario en la Cruz Roja y fue médico de la Cruz Roja. Fue herido varias veces en el abdomen. De hecho, sufrió dolores abdominales durante toda su vida. Tuvo que tomar morfina contra los dolores y se convirtió en un yonki de la morfina. Parece ser que solo le duró, digamos, esta adicción 2-3 años, pero bueno, producto de esta adicción escribió un fantástico relato largo titulado Morfina, en el que cuenta su experiencia con esta droga, ¿no? Dirigió luego, en 1916, dirigió un pequeño hospital rural, lo cuenta también en otra de sus novelas más conocidas, Diario de un joven médico, en el que cuenta su experiencia en este hospital, ¿no? En 1919 participó en la Guerra Civil Rusa. Recordemos, después de la Revolución de Octubre se produjo una guerra civil en Rusia, Ejército Rojo contra Ejército Blanco, ¿no? Comunistas contra monárquicos, ateos contra ortodoxos. Déjame que cuente solo una cosa, porque me estoy leyendo de Rusia de Vibor. Contrariamente a la creencia popular de llegaron los comunistas con Lenin, que era un psicópata y estaba, vamos, menudo pájaro. ¿Llegaron a derribar a los zares? No, el zar ya había dimitido, y había una democracia incipiente, muy restringida, no era una, pero había una democracia incipiente, Había un gobierno provisional que derrocó con Kerensky y tal, y Lenin lo derroca con un golpe de estado porque lo que no quería era democracia. Exacto. Lenin lo derrocó, dicho sea de paso, claro, y estableció pues la unión esta de repúblicas socialistas, ¿no? Que yo creo que la URSS es del 1922, por ahí, creo que se funda en 1922. Pues bien, Bulgakov participó en esta guerra civil en el Ejército Blanco. Era ucraniano, participó en el Ejército Blanco. Aunque no tenía unas creencias políticas muy fundadas, sí que fue bastante crítico con el gobierno comunista. De hecho, en esta... Hombre, estoy leyendo lo de Vivor y es aterrador, ¿eh? Sí. Cómo iban degollando, asesinando, robando, saqueando... Vamos, yo no sé cómo se un sabe. abuelete por la calle con gafas de vista y era un burgués y lo mataban, en la calle, así de... Vamos, es muy interesante leerlo. Sí, acaba de para claro, como la versión que llega luego es esa versión romántica de liberación y tal, y dices, no, vamos, era... Lenin es como Hitler o peor, ¿eh? Sí, y luego vino Stalin, que no sé cómo se cargó a Bulgakov. Ahora hablaremos de la relación que tuvo con Bulgakov, Stalin, ¿no? Acabada duró 5 años aproximadamente esta guerra civil, y cuando acabó la guerra civil dejó la medicina y se fue a Moscú a vivir de la literatura, del periodismo, del reseñismo y tal. Malvivió. Gracias a un cuñado que le prestó un mini apartamentito en Moscú, pues pudo malvivir unos años. Además, como era muy crítico con el régimen, le censuraban. No lo mataron, pero le censuraron toda la vida su obra. Lo mandaron al ostracismo, digamos, y el hombre prácticamente no podía estrenar ninguna de sus obras. Incluso en 1930 se quería ir de la URSS, le escribió una carta a Stalin
pidiéndole autorización para abandonar la URSS. Stalin se puso en contacto con él por teléfono y le dijo que no abandonara la URSS, que a él le encantaba su obra y que de hecho iba a darle un trabajo en el Teatro del Arte de Moscú. Le dio un trabajo junto a Stanislavski en el Teatro del Arte de Moscú, y ahí trabajó el hombre un tiempo y tal, y al final no se marchó de Rusia, y creo que no se lo cargó Stalin. Stalin hizo unas purgas increíbles en el año 37 de intelectuales, y a Bulgakov no le tocó porque tuvo la suerte de haber escrito una comedia grotesca sobre Iván el Terrible, el primer zar, el primer emperador ruso que se autodenominó zar, Iván el Terrible. Pues él escribió una obra grotesca sobre este zar que le encantó a Stalin, y yo creo que por eso no lo mató en la famosa purga del 37, ¿no? Él, digamos que, como he dicho, malvivió de la literatura y ni siquiera pudo publicar esta obra, El Maestro y Margarita, en vida. Esta obra tiene una historia bastante rocambolesca, ¿no? Él la terminó aproximadamente en los años 30 y la quemó en un horno. Luego hizo diferentes borradores y al final el último borrador no lo pudo terminar porque murió. Y fue su tercera esposa, se casó 3 veces, y Elena Silovskaya la que lo terminó. Parece que él dejó guionizado más o menos el final y la propia Yelena lo terminó. Pero no lo pudo publicar en los años 40, que es cuando él murió y cuando se terminó la obra. Estuvo en un cajón durante 21 años y en 1961 Abraham Bully, un crítico literario ruso que estaba escribiendo una historia de la literatura satírica rusa, encontró obras de Bulgakov, tiró del hilo, llegó hasta Yelena, y Elena le dijo, pues tengo una novela aquí fantástica, satírica, que no ha sido publicada. La revisó este crítico, le encantó, consiguió que la publicaran 5 o 6 años más tarde, en el 66-67, por entregas en la revista Moscú, censurada, le restaron un 12% de contenido. Entonces se escribió en el 40, se acabó en el 40, se publicó por primera vez en el 66-67, pero censurada, y luego acabó publicándose por entero en el 73. Sí que es verdad que entre el 67 y el 73 se publicaron ediciones clandestinas, las míticas Samizdat, de las que ya hemos hablado alguna vez aquí, ¿no? Publicaciones clandestinas que la gente incluso copiaba de forma manuscrita, se la pasaba a sus amigos y se distribuían en silencio entre los intelectuales, ¿no? Pues esta se distribuyó de esa manera durante 6 años, pero su publicación entera, digamos en un libro normal, fue en el 73 y se terminó en el 40. Es una historia rocambolesca. La novela es una novela prodigiosa, es una novela total. El argumento, voy a contarlo, es extrañísimo, ¿no? Estamos en el Moscú de los años 30, llega el diablo a Moscú, que se hace llamar Voland, acompañado por su séquito. En su séquito están Fagot, como el instrumento musical, que es su secretario, Azacelo, que es su matón, su sicario, Gela, que es su bruja, y un enorme gato negro que se incorpora siempre sobre sus patas traseras y habla, ¿no? Este es el diablo y toda su corte. Llega a Moscú, ¿no? y empiezan a revolucionar la ciudad, ¿no? Y se produce una serie de cascada de situaciones grotescas y delirantes provocadas por el diablo y todo su séquito, ¿no? En ese momento, la novela transcurre en 6-7 días. En el momento en que llega a Moscú el diablo, conoce a Margarita y a su novio, que es el maestro, de ahí el título, El Maestro y Margarita, que son un trasunto de Bulgakov y de la última esposa de Bulgakov. Este maestro parece ser que ha escrito una novela histórica sobre Poncio Pilatos y Jesús, entonces se entrecruzan en esta obra 3 novelas, en realidad son 3 novelas en una, ¿no? Las peripecias del diablo y su séquito por Moscú, la novela de amor entre el maestro y Margarita, y la novela de Poncio Pilatos y Jesús, ¿no? Que es una interpretación del Evangelio que hace este maestro, que es un trasunto de Bulgakov, ¿no? La novela está dividida en 2 grandes partes. Una primera parte que es, digamos, que es la presentación un tanto caótica de todos los personajes y las situaciones, caótica de forma deliberada. Él cita una frase de Tolstoy en esta parte que me parece muy significativa, que dice: todo era confusión en la casa de los Oblonsky. La cita el propio Bulgakov en la obra, y claro, está diciendo, toda esta primera parte, estos 18 capítulos, son todo una confusión. Claro, estás tentado a desistir porque dices, no sé a dónde va esto, no sé por qué este personaje, no sé por qué ahora, no sé por qué esta subtrama. Y en la segunda parte, que está más centrada en la historia de Margarita y el maestro, empiezan a atarse cabos y a vislumbrarse los sentidos de la obra, ¿no?
tiene diferentes niveles de lectura, es una novela de estas polifacéticas, ¿no? Es una bufonada, como he dicho antes, grotesca y delirante, te ríes un montón. Es una sátira punzante social y política de la época, ¿no? Se mete con el estatuto literario, del estamento literario del Moscú de la época, se mete con la corrupción de los funcionarios, se mete sobre todo con el problema de la vivienda en Moscú, siempre está hablando de los problemas que tienen los moscovitas con la vivienda, ¿no? Es también una crítica a la superficialidad y a la vanidad del hombre. Por otra parte, también es una alegoría filosófica y teológica. Es uno de los sentidos que a mí más me interesa y que se vislumbra al final. Hay un diálogo fantástico entre Leví Mateo y el diablo, y Leví Mateo le dice que Jesús le ha comentado un tema y que quiere comentárselo al diablo. Y dice, Jesús me ha dicho, y esto yo creo que es una revolución teológica, Jesús me ha dicho que los hombres no necesitan la salvación, sino la paz. Entonces, claro, si la historia del cristianismo es la historia de la salvación, y es el propio Jesús el que dice, no, la salvación no es lo que importa es la paz, ¿no? Esta frase, por ejemplo, para mí ya salva el libro, ¿no? Me parece una revolución teológica, filosófica, ¿no? Por lo tanto, tiene una cantidad de visiones y una cantidad de lecturas impresionante, ¿no? Se lee bien, es entretenido. Se lee bien, te ríes mucho, es valle-inclanesca en algunos sentidos, muy esperpéntica, las situaciones son delirantes, hay una mezcla de estilos y de tonos, sobre una base, digamos, objetiva o sobre una base realista, se van montando situaciones en las que participa lo fantástico, el horror, la sátira, la ironía, aparecen brujas, vampiros, el diablo, gatos que hablan, trajes sin nada dentro que escriben, fantasmas, todo mezclado, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, es a gusto de todo tipo de lectores y se pueden extraer todo tipo de mensajes según lo que te interese más a ti. Pero fundamentalmente es muy divertida, te quedas a cuadros, es una risotada constante, ¿no? Silvi. Os va a encantar. Digan lo que digan, siempre hay algo malo escondido en los hombres que huyen del vino, de las cartas, de las mujeres hermosas o de una buena conversación. Esos hombres o están gravemente enfermos o tienen un odio secreto a los que les rodean. ¿A qué estáis de acuerdo? Los que renuncian a las mujeres hermosas, al vino, al juego y a la buena conversación están enfermos, ¿no? Siempre dicen eso. Pasa algo. No te fíes de alguien que no bebe y que se ríe tapándose la boca. Claro, No, esa es una yo tengo a mi frase, amigo Ricardo que no bebe, pero no se ríe tapándosele la boca. pero le gustan las mujeres. Ya te digo las yo que hermosas sí. mujeres, Sobre o los todo hermosos la hombres, suya. Sí, sí. y le gusta la buena conversación. Sí, a y le Ricardo gusta sí, el es un gran juego. conversador, sí. Bueno, Como decía tu abuelo, ¿no? El home mai perd la ilusión, exacto. Pues esto es una frase del diablo. Volant es una de las frases que dice, no os fiéis de los hombres que no le gusta el alcohol, Claro. las hermosas mujeres, la conversación y el juego, ¿no? Es una novela total, como he dicho, es una novela que contiene muchas novelas, que contiene diferentes tonos, es una novela muy recomendable. Un oyente me dice, la oyente que sugirió el maestro y Margarita fui yo, a mí me fascinó. Espero que a Bruno también, que me interesa su opinión de ese libro tan extraño. Gracias por estar ahí. Sí, es un libro extrañísimo. A mí, cuando lo leí, me extrañó porque yo pensaba enfrentarme al típico libro ruso, ¿no? Existencialista y tal, y me encontré con este delirio de libro que es demoníaco y al mismo tiempo también es serio. La única parte del libro que se libra del tono irónico y delirante es la historia de Poncio Pilatos y Jesús, que sí que responde más o menos a la estructura de una novela histórica, pero que es la novela dentro de la novela que está escribiendo el propio protagonista, que como he dicho es un trasunto de Bulgakov, ¿no? Y gracias a su mujer que terminó la obra y que la conservó, se puede leer en este momento, y se puede leer a partir de 1973, como he dicho, ¿no? El narrador también es interesantísimo, es un narrador juguetón, es un narrador que aborda al lector, que lo incita, que le interpela. Nunca sabes quién es el narrador, a veces piensas que el narrador es alguien del séquito. O sea, que de Boland. técnicamente es una cosa... Técnicamente muy compleja, tardó 15 años en escribirla, la destruyó muchas veces porque no estaba seguro. Entonces, claro, alguien con su genialidad y tarda 15 años, venga a destruirla, venga a añadirla, parece que es una acumulación, pero no está todo premeditado, está muy bien hilado, las tres novelas en una están muy bien hiladas, los pasos de una novela a otra están perfectamente hilados.
parece caótica al principio, pero es un caos deliberado, es para romperte la cabeza, luego lo va ordenando y vas atando cabos y vas viendo los sentidos de los personajes anteriores y de las tramas anteriores. Es un libro enciclopédico en muchos sentidos y muy, muy recomendable. Y como he dicho, es el libro preferido de Mike Jagger, que escribió, como hemos dicho antes, el Sympathy for the Devil, ¿no? Después de haber leído este libro como homenaje al diablo. Te enamoras del diablo. En esta novela Es el que mola. Es lo que dice la simpatizas canción, con ¿no? el diablo. Por favor, conocerte, porque en el fondo la disquisición que hizo Dios de decir, si te portas mal irás al infierno. Realmente, si te portas mal, estás haciendo lo que dice el diablo. Luego el infierno no tiene que ser tan malo, ¿no? Claro, no. El infierno con este tipo de diablo y su cohorte, Claro, es su que- cohorte claro. debe ser divertidísimo. Sí, Claro. sí. Decid el nombre del libro sobre Rusia, por favor. Se llama Rusia, de Anthony Beevor. Es una novedad de novela histórica Sí. de hace un par de Bueno, semanas. es un ensayo. Es un ensayo, Es un sí, sí. ensayo, no es novela, es un Sí. ensayo muy documentado y muy bueno, como Sí, lo hace Víbor. Y pero además es que tiene es muy el tono ameno muy el literario. tipo. Es que Beevor está muy Sí. bien informado siempre y escribe muy literariamente. Sí, es que es muy ameno. Sí, y es un experto en siglo XX, Sí, Segunda sí. Guerra Mundial sobre todo. Sí, y ha puesto ahora su mirada en lo de Rusia. Vamos, yo lo estoy devorando y es un tocho de muchas páginas. Sí. Pero ves de esos que te empieza a dar penita cuando lo estás acabando. Pero vamos, te das cuenta, lo de Lenin Sí. y lo de los bolcheviques, es que era Chentola. Sí. Pero Bruno, era Chentola, ¿no? Como los nazis. Fue brutal, sí. Era ahí arrasando. Y además, cuenta que en lo íntimo, a Lenin era un tío que disfrutaba con la violencia. O sea, no él, pero que le gustaba cuando la gente practicaba violencia. Y era tan, que ese detalle me ha dejado muy loco, era tan dictador ya que el tren que le ponen para irse a Suiza con él y su séquito, él organizaba los turnos de su séquito para ir al retrete. O sea, era obsesivo hasta mandar hasta en eso. Hasta en eso. Pero un tema barraco. Y luego, por cierto, Trotsky despreciaba a Stalin. Porque Stalin ya estaba por ahí también pululando. Y Trotsky, que Trotsky era un tipo muy, muy, muy inteligente. Yo creo que una inteligencia colocada al mal servicio, pero bueno. Y le despreciaba porque lo consideraba un gángster de Georgia, que venía de allí. Que yo creo que por eso, como Stalin no perdonaba, luego se queda con la copla y hasta que no manda que lo asesinen, no se queda tranquilo. No, es que Stalin llegó y devastó a todos sus rivales, o sea, mató a todos los que podían rivalizar con él. Pero es que es Nada más tremendo. llegar. Sí. Es que es tremendo. Sí, pero que Stalin era como un zote cuando llegó, que era el... Sí, pero tuvo habilidad el tipo. Ahí, Sí, como de ir- casi todos de ir los zotes colocándose y mediocres que saben colocándose, colocarse. macho. Coba, Claro, ¿no? claro. Coba lo llamaban. Sí, Y además, y al final el pobre Trotsky, que yo soy trotskista, ¿lo sabéis? Sí, claro, pues. Con un piolet en la cabeza. sí, hay sí, que, llegó el piolet. pues, qué Trotsky, muerte sí. más. No, pero era otro pájaro de cuidado, ¿eh? También era un bicho. Claro, eso, claro, pobre Trotsky que lo matan en México. No, era otro. Era gente implacable. Es que esa revolución... No hizo daño, no sirvió para nada. Bueno, sirvió para tener a Rusia hasta hace poco en la miseria más absoluta, hasta que cae el muro. Solo sirvió para eso. Ojalá hubiese prosperado la primera democracia que había y ojalá hubiese funcionado todo, pero claro, Lenin eso no lo podía permitir. Los mencheviques. Los mencheviques y los socialrevolucionarios, que había una parte que eran Exacto. de derechas. Sí. O sea, es una época muy, muy interesante, pero claro, lo que ha llegado al gran público es, qué buena revolución que llegó y se carga al zar. No, que el zar ya se había ido por su propio pie. Nicolás II, creo que. Sí, Nicolás II, que luego nombraron un poco a su hermano Miguel y también se lo dejó muy rápido y dijeron, no, esto hay que empezar a ventilar y abrir. Crítico, pero acaba bien. Así como en otras ocasiones el resumen de Bruno y lo elitista de su recomendación me ahuyenta, hoy me hace que lo busque con fruición. ¡Qué grande, Bruno! Bruno es muy grande. Como todos los colaboradores que hay aquí, menos yo, todos son grandes. Una matización, no es elitismo. O sea, yo no distingo entre buena y mala literatura. Distingo entre la literatura que me hace crecer como lector y la que no. Por lo tanto, yo recomiendo siempre cosas, podrán luego que cada gustar uno más elija. o menos, Yo creo pero que- hacen crecer como yo lector. creo Y creo que cada uno elija Yo de creo tus que- Claro. recomendaciones. No, hay que cosas que son difíciles de leer, otras el no. WhatsApp es irónico. Sí. Habla de Sí. Lenin y lo busco con fruición. Sí, ¿no? porque además Vamos es un diciendo- oyente que nos quiere mucho, que ya lo Sí, reconozco. Mientras no se cambien las fotos No, del WhatsApp, es que algunos los reconozco. Mi idea es que leer es un arte, y leer es un arte que cuesta. Y un Y hay placer. libros que
con los que aprendes a mejorar tu arte de lectura. Entonces yo siempre traigo libros que ayudan a mejorar el arte de la lectura, ¿no? Y a mejorar tu vida. Porque pero yo en serio, Bruno. distingo entre eso, entre los que ayudan y los que no. Claro, pero los que son para pasar el rato, que también está muy También bien. está muy bien. Eso Esos es no, en la playa, claro. leerte un bestseller, Sí, estos sí, últimos, claro. Yo disfruto. también está muy bien. Por pero eso, hay otros que para son los momentos de aburrimiento, por ejemplo, esos libros, pues fantásticos. Sí, sí.